¿qué tal? ¿Cómo están? Qué lindo es poder encontrarnos, qué lindo es poder compartir las escrituras, qué lindo es compartir la palabra de Dios. Y en esta hora tenemos un texto hermoso, que también está en los 50 grandes, que lo podemos compartir en familia. Lo lindo de ser pueblo, de ser iglesia del Señor, y la iglesia lo encuentra presente más allá del aislamiento. Y el texto es Proverbios 1:7, que es un texto que está en los 50 grandes, y que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ese es el texto que nosotros hoy tenemos para compartir. La realidad es que cuando nosotros empezamos a aproximarnos al texto, nos encontramos con una palabra que es temor. El temor no necesariamente y más bien tiene una connotación negativa. Si vos y yo pensamos en el amor de Dios, es una connotación positiva, es en el amor de Dios. Si pensamos en la paz de Dios, nos acercamos a la paz de Dios. Si pensamos en la misericordia de Dios, decimos gracias Señor por tu misericordia cada día. Así que cuando hablamos del temor de Dios, no necesariamente nos aproximamos de la misma manera. Pero sin embargo, el temor de Dios es el poder de Dios manifestado en lo que Dios es. Está hablando del temor de Dios en lo que Dios es. No está hablando del temor a Dios. Y en este sentido, el temor a, nosotros tenemos temores a muchas cosas. Y hay tres tipos de temores que nosotros naturalmente tenemos. El primero, que hoy lo estamos viviendo por la pandemia, es el temor a la muerte. Y cuando digo temor a la muerte es porque es verdad y real esto que está pasando en el mundo, que todos, aún diferentes culturas, diferentes etnias, todos están resguardados del virus por temor a la muerte. Si el virus solamente traería una enfermedad, un momento de aislamiento, pero no la muerte, nosotros estaríamos todos en la calle, trabajando normalmente, estudiando normalmente, teniendo una vida cotidiana normal, pero la realidad es que la muerte está presente en la pandemia. En esta pandemia está ahí, y lo que está haciendo el mundo es alejarse de ese miedo universal que tiene el ser humano, que es miedo a la muerte. La cuestión es que ese temor es uno de los temores. El otro temor común es el que de todos los días que tenemos como personas cuando salimos a la calle o no estamos por cruzar la esquina, nos cruzamos a ciegas, sino que miramos para un lado o para el otro, que nadie nos atropelle, miedo a que nos roben, miedo a quemarme, si prendo un fuego o algo no me acerco mucho porque si no me puedo quemar. Miedo a la electricidad, no todos manipulan la electricidad porque también tenemos miedo. El gas natural no tiene, es insípido, pero le han puesto un producto que podemos oler el gas, porque eso también, si sentimos el gas, nos da temor y nos alejamos. Por eso está ese elemento que le ponen al gas para que nosotros podamos oler el gas. La cuestión es que tenemos miedos comunes, y otro de los miedos que tenemos son los personales. Tenemos miedo algunos tienen miedo a las alturas, otros no tienen miedo a las alturas, otros tienen miedo al agua y otros no tienen miedo al agua. La cuestión es que el temor a nos aleja de eso, pero dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y ahí tiene que ver con otra cuestión que es conocer a Dios. Una de las cosas que nos podemos decir, creo, porque no necesariamente siempre lo decimos, creo en el temor a Dios, tiene que ver con creo porque conozco quién es Dios. Creo porque sé quién es Dios. Creo que Dios es el Dios del universo, el Dios que creó todas las cosas, el que me hizo, el que creó, el que me pensó antes de estar en el vientre de mi madre. Creo el temor reverente de admiración, el temor de que Dios es santo, de que Dios es sublime. Es un temor reverente, no un temor de miedo a alejarme, sino que es un temor reverente, pero si no sería contradictorio. Dios, en Hebreos habla de que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Así que Dios está pensando en un acercamiento, Dios está pensando en estar cerca. El temor de Dios no nos aleja, sino que nos acerca a Dios, que es diferente al temor a Dios, al miedo, a esto que nosotros veníamos hablando recién. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con lo desconocido, todo lo que tiene que ver con lo que el hombre no puede ver,
trae ciertos temores. Por eso el temor de Jehová está relacionado en perspectiva con la sabiduría. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de ser sabios en la vida tiene que ver con conocer a este Dios poderoso, un Dios creador, un Dios que nos ama, un Dios que nos abraza, que se acerca a nosotros. Como así el mismo Señor Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. El mismo Señor Jesús se hizo carne, Dios se hizo carne, estuvo y habitó entre los hombres, y Él vivió las dificultades del hombre, vivió los temores del hombre sin tener temor, pero Él vivió todas estas cosas. Así que cuando pensamos en el temor de Jehová, también tenemos que pensar en el principio de la sabiduría. Tiene que ver con el conocer a este Dios grande y maravilloso que tenemos hoy. Bueno, en función a eso yo quería leerte algunos textos que nos ayudan a entender qué es esto del temor a Jehová. Y que no solamente eso, sino qué significa esto del principio de la sabiduría con respecto al temor de Jehová. Bueno, uno de los textos muy hermosos que nosotros tenemos acá para compartir es el de Proverbios 13 y 14, que tiene que ver con quién es Dios y qué es lo que piensa Dios de la vida. Y desde ahí, cómo nosotros nos aproximamos a lo que Dios está pensando. Dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La ley del sabio tiene que ver con que para Dios el sabio es aquel que aprende. Decíamos recién que el insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza. O sea que lo contrario a ser sabio es el despreciar lo que Dios habla, lo que Dios dice, lo que Dios está queriendo saber. Así que está hablando que cuando yo me alejo del mandamiento de Dios, me trae muerte a mí. O sea que si me acerco al mandamiento, entonces también me acerco a la vida. Y es muy hermoso poder entender de que el temor de Jehová tiene que ver con acercarme a quien da la vida. Por eso creo en quien da la vida y por eso entiendo que el principio de la sabiduría tiene que ver con el temor a Jehová. Después otro de los textos tiene que ver también con Job. Job dice esto: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y tiene que ver con la voluntad. El principio de la sabiduría también está relacionado con hacer la voluntad de Dios. Tiene que ver con que el temor de Dios, el principio del temor de Dios tiene que ver con hacer su voluntad. No es solamente reconocer quién es Dios, no es solamente conocer quién es Dios, sino también es hacer la voluntad de Dios. Dice que no todo el que me dice Señor, Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que aquel que hace mi voluntad. Así que es un texto más que nosotros podemos empezar a entender qué es esto de ser sabio, qué es esto del principio de la sabiduría en el temor de Jehová. El otro texto muy hermoso está en Proverbios 16, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Fíjense en qué hermoso, qué interesante es este texto y que nos lleva a la presencia de Dios. Dice, miren, el que busca la sabiduría es una manera muy eficaz de invertir en el futuro. Porque el texto que está acá dice que la misericordia y la verdad corrige el pecado. La verdad de Dios y la misericordia nos lleva a corregir el pecado y que el que tiene temor de Dios se aparta del mal. O sea que el beneficio de la sabiduría de Dios en nuestra vida es apartarnos del mal. Es decir, a ver, esto está bien y esto está mal. Y puedo tomar decisiones. Nos lleva a entender y comprender de que lo malo puede ser apartado de nosotros si nosotros conocemos los mandamientos de Dios, si nosotros entendemos la verdad de Dios en nuestras vidas. Otro texto muy hermoso dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Otra de las cosas preciosas que tiene que este texto que estamos tratando de profundizar, que dice que el ser sabio en nuestra propia opinión, el mundo está siendo sabio en su propia opinión, ha desechado
Si ustedes leen Romanos 3, 8 en adelante, van a ver que el hombre ha despreciado el temor a Dios. No se habla del temor a Dios, no se habla nada que tenga que ver con el Señor Jesús. Y eso es que el hombre ha decidido ser sabio en su propia opinión. Y dice acá que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que, ¿qué más? ¿Qué dice? Teme a Jehová y apártate del mal. Lo mismo que leímos recién, es apartarse del mal. ¿Qué más? Porque será medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Medicina es que cuando estamos en el temor y la voluntad de Dios, estamos siendo sanos. Y otra de las cosas que agrega, aparte de ser sanos, estar bien, estar confiados, estar tranquilos, el otro texto el otro pedazo dice, y refrigerio para nuestros huesos. Recuerden que cuando en Hechos los apóstoles y Pedro hablaba y predicaba sobre el Señor Jesús, una de las cosas dice que si que Dios nos apartará del mal si nos convertimos y nos arrepentimos, nos apartamos del mal, vendrán tiempos de refrigerio, que es tiempos de paz, es tiempo de tranquilidad, es tiempo de gozo. Así que el temor de Jehová tiene que ver con un refrigerio para nuestras vidas. Terminando, porque ya estamos en ese tiempo, dice en el Proverbios 14, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está el poder de Dios, está la confianza, está la seguridad, está el bienestar. Y el versículo 27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y con esto yo quería terminar. Sin ninguna duda, el tener el temor de Jehová es manantial de vida para nosotros. Es vida en abundancia. El Señor Jesús mismo dijo en Juan 10:10 que Él vino para dar vida y darla en abundancia. Así que mi hermano, quería alentarte a buscar la sabiduría en el temor de Dios, en el temor de Jehová, porque sin duda bendecirá tu vida, bendecirá mi vida, bendecirá la vida de los que están alrededor mío, para la gloria de Dios. Qué lindo es poder compartir esta hora, qué lindo es poder que lo compartas, porque en el temor de Dios, es creer en el temor de Dios, nos lleva a considerar a Dios por sobre todas las cosas, a tenerlo a Él en primer lugar. Y en Él, el Señor Jesús se ha manifestado en nuestras vidas para mostrarnos de que nos ama y nos abraza, y como sus hijos tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Que Dios te bendiga en esta hora y puedas bendecir a los que están a tu alrededor. Bendiciones. Chau, chau.